¿Cómo están? Vamos a poner este tiempo de las manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, los cielos abiertos, tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te bendecimos, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy quiero empezar una miniserie que he titulado La Casa de Dios. Y dentro de la casa, de cada una de nuestras casas, va a haber distintas habitaciones. Cada habitación muchas veces va a tener distintos usos. A pesar de que a veces podemos comer en el cuarto, o hay veces de que podemos hacer distintas cosas en distintos lugares, pero en teoría cada una de las habitaciones va a tener una sola función. Entonces, de igual manera, así como nuestra casa, también la casa de Dios va a tener unas funciones especiales para cada una de las habitaciones. Y el día de hoy quiero arrancar esta serie con el comedor. Y muchos van a decir, bueno, ¿por qué con el comedor y no con la sala? Porque creo que es algo muy importante. Dentro del comedor hay ciertas cosas que van a ser muy primordiales. Ahora, ojo con esto. Vamos por favor a Hebreos 9:2. Hebreos 9:2. Dice esto: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Yo te voy a decir algo. Una de las primeras cosas que se puede ver en una casa es el comedor. Es en el lugar donde muchas veces vas a entablar conversaciones. Es en el lugar donde muchas veces vas a ser saciado, es decir, donde obviamente vas a comer. En el comedor muchas veces se van a tener conversaciones muy serias. También ahí se fijan relaciones. Obviamente yo te quiero decir algo, no invitas a todo mundo a tu comedor. O sea, a pesar de que una persona puede estar en tu casa, no todo el mundo se sienta a comer a tu mesa. Y eso es algo bien importante. En el comedor normalmente es donde podemos hablar de las netas del planeta. En el comedor es donde, no sé si alguna vez, yo recuerdo muchos regaños, sobre todo de mi mamá, ¿no? Había todos los lugares de la casa para poder regañar, ¿no? Yo recuerdo que los lugares donde más me regañó fue mi cuarto y el comedor, ¿no? Entonces, pero te voy a decir algo, en el comedor también hay muchas veces donde hay desarrollo entre familias. En el comedor hay muchas veces que las personas pueden llegar a crecer. En el comedor, yo te voy a decir algo, son de las cosas que más uno puede llegar a grabarse en la cabeza. ¿Por qué? Porque son los momentos en tu familia donde estuviste más relacionado, recuerdas comidas familiares. Pero te voy a decir algo, en la mesa también hay mucho estrés, muchas veces. Y yo te voy a decir algo, sobre todo en la mesa del Señor. En el comedor del Señor, híjole, de repente había un poco de tensión. Dice la Biblia que una vez estaban los discípulos con Jesús y Jesús les dijo, vamos a un lugar aparte. Y los sentó y empezó a hablar con ellos y era un lugar desértico. Y en ese momento ya estaban comiendo acá todos y de repente llega una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y de repente cuando estaban ahí, llega y le dice Jesús, ojo con esto, cuando estaban sentados, ojo, no había una mesa física, pero estaban sentados comiendo. Podremos simular un comedor. ¿Y qué les dice? Quiero que ustedes les den de comer. O sea, bueno, Señor, y sí, nosotros les damos de comer, pero ¿y de dónde vamos a sacar la comida? Yo te voy a decir algo, muchas veces en el comedor es un lugar donde Dios va a estirarte. En la mesa del Señor muchas veces tú vas a ser estirado, tú vas a ser quebrantado. Muchas veces Dios va a tener que romper en el comedor, va a tener que romper estructuras que hay veces que nosotros llegamos a tener muchas veces. Ahora, ojo con esto. Los judíos son muy rigurosos en su comedor. En el comedor de un judío no cualquier persona se sienta. Tanto así que cuando Jesús estaba comiendo con alguna persona le decían, si este fuera profeta, sabría con quién está comiendo. ¿Cómo es posible que pueda estar comiendo con este pecador? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que hay una prostituta sentada al lado de él? ¿Cómo es posible? Y esto es bien delicado. Entonces yo te voy a decir algo, Jesús rompe muchos esquemas muy importantes. Ahora, algo bien importante, no todo el mundo se puede sentar a tu mesa. Yo te voy a decir algo, simple y sencillamente por cortesía, si alguien se sienta a tu mesa, vas a estar obligado a prestarle atención a lo que está diciendo. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado con quién compartes el pan. Tienes que tener mucho cuidado quién permites que se siente a tu mesa. Y es más, yo te voy a decir algo, yo no sé cada familia, pero cada uno de los lugares de la mesa representa un lugar muy importante.
En mi casa, yo recuerdo cuando era niño, la cabecera era donde se sentaba mi papá. A su mano derecha estaba mi mamá, al lado derecho de mi mamá estaba yo, y enfrente, es decir, al lado de izquierda estaba mi hermana mayor y junto estaba mi hermana Zaira, ¿no? Pero había un orden, y si yo me quería sentar en otro lugar, no, ese no es tu lugar. ¿Sí me explico? No, es que ahora yo me quiero sentar en la cabecera. No, ese es el lugar de tu papá y tú tienes que respetarlo. Porque en la mesa hay lugares. Y yo te quiero decir algo, en la mesa del Señor hay un lugar reservado para ti. Aunque otras personas quieran llegarse a sentar, ese lugar tiene tu nombre. Y te voy a decir algo, y es entrar en un desorden, el hecho de que alguien se quiera sentar en tu lugar. Sabes, en muchas visiones tú vas a ver, y ahorita lo voy a ir platicando, cómo Dios tiene un lugar escogido para ti. Y no es cualquier lugar, o sea, no es así de, bueno, te sientas allá hasta el final a ver ahí en la cocina. No, Él te quiere sentado en su comedor. Él quiere tener contacto visual directamente contigo. Él quiere tener intimidad contigo. Ojo con esto, y sí voy a ir aclarando algo. En el comedor se tiene un cierto grado de intimidad, pero en otro día vamos a hablar de la recámara principal, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir aterrizando algunas cosas. Ahora, quiero que me acompañes por favor a Juan 11. Juan 11. Ve esto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Yo te voy a decir algo. Cuando yo leo este pasaje, hay muchas cosas que yo tengo que ser bien puntual. Jesús no era una persona común, Lázaro. No sé si estoy siendo claro. Para Jesús, Lázaro no era uno más de la multitud, era una persona que él tenía una alta estima para él. Para una persona verdaderamente tener una amistad con Jesús, porque muchos pueden ser creyentes, muchos pueden ser partidarios, muchos pueden ser simpatizantes, pero Jesús no veía a Lázaro como un simpatizante, lo veía como un amigo. Y aquí hay algo bien enfermo. Perdón, aquí hay algo bien enfermo. Sí, bueno, sí, después se muere, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante porque Lázaro, llegaron las hermanas a decirle a Jesús: oye, al que amas está enfermo. Y esto es algo que hay muchas veces que va a pasar. Hay veces que tú y yo vamos a tener una necesidad y parece como que Jesús anda en otro rollo, o como que Jesús está muy ocupado, como que Jesús está en otra cosa totalmente diferente. Pero ve en el 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, como si él sabía que su amigo tenía una necesidad, ¿por qué hizo esto? Y esto es algo bien controversial porque muchos pueden decir: bueno, sí, porque lo va a resucitar y es un milagro más grande. Pero yo quiero que podamos estudiar muchas perspectivas. La perspectiva de Lázaro. Lázaro sabía: es que Jesús es mi amigo y en cualquier momento va a llegar. Jesús es mi amigo y en cualquier momento va a llegar. Yo sé, estoy teniendo dolores terribles, tengo fiebres, puedo tener una agonía durísima, pero Jesús va a llegar. Pero te voy a decir algo, qué fuerte es en pocos momentos antes de morir que hubiera dicho Lázaro: no llegó. Y te voy a decir algo, y esto es algo que a veces nos puede llegar a nosotros. Muchas veces tú vas a decir: es que yo lo estuve esperando y tuve fe y creí y esperé el milagro y aparentemente no llegó. Y esto es bien delicado. Ahora vamos con esto, en el 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Híjole, este tipo de frases a uno como que lo repatean, ¿no? Así como que, imagínate si la hermana de Lázaro hubiera escuchado: no, es que está bien dormido. Híjole, se hubiera enchilado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir deshaciendo esto. Dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Esto es una situación bien delicada. ¿Por qué? Porque de una u otra manera parece que la relación con Jesús, pareciese que Jesús hubiese fallado, pareciese que Jesús no hubiera puesto la atención, pareciese que Jesús no hubiese querido intervenir en una situación donde él lo pudo haber hecho.
Pero ve esto en el 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado allí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este versículo es bien controversial. Muchas personas, he escuchado conferencias que dicen: es que Jesús lloró porque Lázaro había muerto, porque lo amaba, por eso es que lloró. Y yo te voy a decir algo: si Jesús sabía desde un principio y el plan de Jesús era de que Él muriera para ir a resucitarlo, entonces no lo lloras. No sé si estoy diciendo claro. Si sabes en qué va a terminar la historia y el final es un final feliz, no lo lloras. Esa es una teoría que yo no la creo. Otra teoría dice: es que Jesús lloró porque se dio cuenta que la gente no tenía fe. Y te voy a decir algo: si la gente se apega a esta teoría, entonces tendríamos que ver a Jesús llorar desde que llegó a la tierra hasta que fue crucificado, porque todo tiempo a la gente le faltó fe. Entonces Jesús no lloró por una falta de fe. Pero hay algo que yo creo, que te voy a decir algo, son una de las cosas que yo voy a preguntar a Jesús. No me gusta hacer aseveraciones, pero aquí hay algo que yo me quedo pensando. Jesús empezó a llorar cuando vio a la hermana de su amigo llorar. Y yo te voy a decir qué es lo que pasa. Él no estaba llorando tanto por un cuerpo. Cuando una persona verdaderamente tiene una relación con Jesús, puede causar cosas que la multitud no puede. La multitud muchas veces llegaba, se quejaba: ay, bien, ay, qué buen amigo eres, Jesús, uy, no, a todo dar, ay, y se te murió el compadre, ay, qué buena atención tienes. Ojalá no hayan estado muy ocupados en las otras zonas, ojalá no se te haya muerto otro por allá. La multitud es capaz de poder decir cosas así, pero únicamente un íntimo tiene la capacidad de poder mover el corazón de Dios. Ahora, yo te quiero preguntar algo: ¿qué tan cercano estamos del corazón de Dios? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente tienen y creen que hay la posibilidad de poder mover el corazón de Jesús. Y te voy a decir algo: Jesús hay milagros que sí le hace a vamos a llamarlo a un popular, a uno de la multitud, ¿no? Como el ciego, como al cojo, como al paralítico, o sea, a la multitud. Pero te voy a decir algo: no veo otra situación donde Jesús llore ni sea movido por lo que causa una persona. Entonces puedo entender algo: en las relaciones hay un grado distinto de confianza, hay un grado distinto de relación. Hay personas a las cuales Jesús te lleva al comedor, hay personas a las cuales Jesús te invita a lo más profundo de su casa. Hay personas donde, ojo con esto, Jesús en su casa no tiene un cuarto de tiliches, pero hay personas que le tienen tanta confianza a Jesús que ellos sí invitan a Jesús al cuarto de tiliches y le dicen: Jesús, es tiempo de que pongamos orden aquí. ¿Qué parte de relación tú tienes con Jesús? Ahora, ojo con esto. Ya termina la historia. En el 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, apesta ya. Bueno, tu Biblia dice hiede, pero la mía es diferente, ¿no? Dice: porque es de 4 días. O sea, un cadáver huele mal. Ahora, imagínate 40 grados bajo la sombra. O sea, y de repente, o sea, totalmente envuelto. El calor, o sea, no hay métodos así de conservación, no había un refri donde meter el cadáver, no había hielos, ni siquiera les ponían sal, no, apestaba el muerto. Y Jesús les dijo: a mí no me importa cómo esté el problema, yo vengo a resolverlo. A mí no me interesa qué tan muerto parezca el asunto, a mí no me importa qué tan grande parezca el problema, yo vengo a resolverlo. Entonces en el 41 dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tu nombre me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Aquí hay algo bien delicado. La naturaleza que tenía es que esta persona estaba muerta. Si tú le preguntas a un médico, significa que sus funciones vitales ya no estaban funcionando. Después de 4 días el corazón ya no funcionaba, los pulmones ya no funcionaban, los riñones, los hígados, o sea, todo ya se estaba empezando a descomponer de una manera muy rápida, y de repente Jesús viene a cambiar la naturaleza. Yo te voy a decir algo, porque Dios tiene la capacidad de poder cambiar lo que para nosotros sería lógico. Él tiene la capacidad de poder cambiar las cosas de lo imposible y lo vuelve una realidad. Y cuando salió Lázaro, yo te voy a decir algo, yo de repente dije, o sea, al principio decía, igual y era otra persona, ¿no? O sea, pero te voy a decir algo, porque iba vendado. Entonces uno podría decir, no, lo cambiaron, sacaron al muertito y metieron a otro, ¿no? Pero te voy a decir algo, el siguiente pasaje es donde quiero basar la prédica. En el capítulo 12 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Es decir, no lo cambiaron, ahí estaba el bueno, ahí estaba el original. Pero tenemos que entender aquí algo bien importante de los días. Dice, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua, o más bien de este momento, de este día en específico, 6 días después, Jesús iba a estar cenando con sus discípulos. ¿En dónde? En un comedor. Ojo con esto, 6 días después. Pero dice algo bien importante, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Estaba Lázaro sentado a la mesa, y cuando estaba sentado Lázaro a la mesa, ¿qué había en la cabeza de Lázaro? Había unos días donde yo pensaba que este hombre me había abandonado, pero hoy estoy sentado con él y estoy comiendo con él. Había un momento donde mi realidad era totalmente otra. Yo te voy a decir algo, la Biblia no habla si Lázaro hubiese tenido hijos o no, pero te voy a decir algo, si hubieran estado ahí, él hubiera dicho, él me dio una oportunidad más para poder estar con ellos. Me da una oportunidad más para poder estar con mis hijos. Me da una oportunidad más de poder estar con mis hermanas. No sé si estoy diciendo claro con esto. Dios te está dando una oportunidad. Entonces Lázaro está sentado a la mesa y está sentado viendo a Jesús ahí. Yo te voy a decir algo, ¿cómo estaría el corazón de Jesús? Ahora, el hecho de que María haya ido por un perfume, yo te voy a decir algo, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, es que esto ya lo he visto. Cuando yo entiendo, ojo con esto, el nardo no es una planta que se dé normalmente en Jerusalén. El nardo es una planta que se da en la India. O sea, era algo totalmente importado. Y aquí no es importado de que, sí, me lo mandaron por DHL. No, o sea, la importación allá era algo totalmente diferente. Y no se da en cualquier parte de la India, se da en la zona más montañosa. Es decir, tuvieron que ir a la zona más montañosa, tomaron eso, lo molieron, lo pasaron a fuego, hicieron un ungüento con ello, y con eso fue con lo que esta mujer limpia los pies de Jesús. Dice la Biblia que esto tenía un costo de 300 denarios. Un denario era el pago que se le daba por día a un trabajador. Es decir, o sea, esta señora le estaba dando un perfume de prácticamente un poquito menos de 3 años de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno se sienta a la mesa con Jesús, yo te voy a decir algo, hay varias cosas que uno tiene que entender. Uno se va a sentar a la mesa con Jesús, pero tú no puedes ir con las manos vacías. Tú tienes que aprender a llevar cosas bien molidas. Tú tienes que aprender a llevar cosas que han sido bien procesadas. Hay personas que de repente llegan al comedor y se sientan a la mesa, sale Jesús, ya llegué, entretenme, ahí está, ¿qué traes para mí hoy? Necesito un milagro económico, Jesús. Y yo te voy a decir algo, el problema que la mayoría de los cristianos piensa es que yo me puedo sentar a la mesa con Jesús y yo puedo esperar de que Él me esté dando algo. Pero aquí hay algo bien importante. Por eso Jesús dice, bienaventurado es mejor dar que recibir. Y esto es bien importante. Cuando tú vienes a la casa de Dios, yo te voy a decir algo, muchas veces nosotros pensamos, ¿qué es lo que Dios me va a dar ahora? ¿Qué es lo que Dios me va a cambiar ahora? Yo te voy a decir algo, cuando María estaba ahí, ella no llegó a decirle, Jesús, ¿y ahora qué nos traes de nuevo? A ver, oye, que te dieron una ofrenda, sale Jesús, aquí la del Puebla. No. Ella, ¿sabes qué es lo que hizo? Rompió un frasco, no por lo que Jesús le fuera a dar, sino por lo que Jesús ya le había dado.
Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Yo tengo que aprender a dar a Jesús, no por lo que Él me vaya a dar. Yo te voy a decir algo, y ve esto, es muy importante. En Mateo dice que antes de que tú ya estés haciendo una oración, ella conoce tus peticiones, en Mateo 6. Ahora, ojo con esto, cuando tú te sientes a la mesa, tú tienes que aprender a traer un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado es algo que Jesús no resiste, es algo que a Él le gusta, es algo que en ese momento dice, aquí va a estar mi atención bien puesta. Contrito, yo pensaba que contrito era como molido, ¿no? Y yo te voy a decir, la palabra contrito significa arrepentido. Cuando uno se sienta a la mesa con Jesús, no puedo llegar y sale Jesús, a ver, sírveme. No, yo tengo que tener una actitud correcta. A la mesa yo no puedo llegar con una actitud diferente. Yo tengo que aprender a ser sabio en cómo me voy a sentar a la mesa. Ahora, ¿cuál es tu obligación y cuál es mi obligación? Cuando yo esté en una mesa, cuando yo entre a una casa, mi obligación va a ser cambiar la atmósfera de lo que está pasando ahí. Todos los que estaban en el comedor, todos los que estaban en la mesa de Jesús se dieron cuenta que la atmósfera había cambiado. ¿Por qué? Porque una mujer lo había hecho cambiar. Porque una mujer de repente abrió un perfume muy caro, empezó a limpiar los pies de Jesús y todo el mundo se dio cuenta. Hasta el que no estaba poniendo atención ahí en la mesa se dio cuenta, porque volteó y dijo, oiga maestro, ¿y por qué está permitiendo eso? Mejor vamos a vender ese perfume y vamos a darle ese dinero a los pobres. Y dice la Biblia, no porque realmente le interesara, sino porque él era medio ladroncillo, ¿no? Entonces, y aquí hay algo bien importante. Tú tienes que aprender a cambiar la atmósfera de donde tú estás. Pastor, es que llegué y mi casa parece un sepulcro, todos están tristes. Cambia de atmósfera. Pastor, es que ¿sabe qué? En mi trabajo parece que nos van a correr a todos. Cambia de atmósfera. Pastor, es que ¿qué cree? Que mi matrimonio parece que está a punto de reventar. Cambia de atmósfera. Y te voy a decir algo, ahorita voy a explicar muchas cosas de cómo podemos nosotros cambiar la atmósfera. Y esta mujer cambió la atmósfera de esa situación. Tomó una decisión y dijo, esto no va a seguir igual. ¡Pum! Logró cambiar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tomó una decisión en su corazón. Fue una manifestación de lo que había en su corazón. La Biblia dice algo muy importante: de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si todo el tiempo hay queja, yo te voy a decir algo, es muy difícil que puedas cambiar la atmósfera. Tiene que haber primeramente un cambio en mi corazón. Tengo que verdaderamente permitir que Dios haga algo aquí. Tengo que aprender a verdaderamente ser un adorador. Hay personas que vienen y empiezan a adorar a Dios como pidiéndole, Dios, yo te adoro, pero te pido que cambies a mi hijo. Yo te pido, y te voy a decir algo, Dios ya lo sabe. Es más, te voy a llevar a un nivel más alto del cristianismo. Un nivel más alto. El nivel común es donde el cristiano le pide a Dios. El nivel más alto es donde el cristiano le ofrece algo a Dios. Amén. Porque en ese momento el cristiano empieza a tener varias cosas. Número uno, empieza a confiar y dice, ya para qué voy a estar orando por mí si Dios va a suplir mis necesidades. Pero un cristiano común tiene que decir, Dios, es que necesito que tú pongas atención a esto, porque tú te olvidas de mí muchas veces. Porque yo te voy a decir algo, ¿tú crees que era necesario que Marta y María hayan ido con Jesús? Oye, Jesús, tu amigo está enfermo. Jesús ya sabía. Es más, Jesús ya sabía hasta que se iba a morir. Él lo sabía, pero nosotros tenemos que aprender a cambiar la atmósfera. El tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, yo te voy a decir algo, no nada más es como el tiempo preparativo o como el entretenimiento o como para alargar el proceso. No, es el momento preciso para poder cambiar la atmósfera de donde nosotros estamos. Ahora, ojo con esto, cuando tú vas a llegar a la mesa con Dios, tú tienes que llevar algo bien molido, tú tienes que llevar algo bien preparado. Es más, te voy a decir algo, para todos aquellos que no lo sepan, cuando tú vas a ir a una casa que no es tu casa, lo más correcto, y te están invitando a comer, es siempre llevar algo, aunque no te lo pidan. Es necesario llevar algo, y mientras más importante sea la reunión, de mayor precio tiene que ser lo que tú vas a llevar. Hay personas que de repente van, sale, ya llegué, comadre, ay, comadrita, ¿qué trae ahí en la mano? Un puñito de sal por si le hacía falta, comadre. No, yo te voy a decir algo, ¿cuánto valoras la reunión a donde tú vas? Si tú la valoras mucho, mayor es lo que vas a llevar a poder ofrendar. ¿Me explico? Y no te estoy hablando nada más de una ofrenda económica. Yo te estoy hablando también de lo que toda la semana estuviste triturando para poder presentar al Señor. ¿Cuánto tiempo crees que se haya tardado esta mujer en poder conseguir ese perfume?
Digo, si ella lo pagó, estás hablando del trabajo de 3 años. 3 años le costó lo que en ese momento ella vino a soltar. ¿Cuánto estás tú procesando lo que tú le vas a llevar a Dios? Hay personas que dicen, no, pues sale Dios, ya llegué. No te puedes presentar con manos vacías. En el libro de Éxodo dice, no te presentarás delante de tu Dios con las manos vacías. Y esto es bien importante. Todo el tiempo nosotros tenemos que aprender a llevarle cosas a Dios. Y cuando te hablo cosas a Dios, no te estoy hablando de un papel de baño, no te estoy hablando ni siquiera de una ofrenda, te estoy hablando de lo que hay en tu corazón. ¿Sabes que Dios el día de hoy pudo haber caído en pecado, pero no lo hice? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo te voy a llevar el domingo. ¿Sabes que Dios, esto me gustaba mucho hacerlo, pero ¿qué crees? Te amo y esto te lo entrego? Eso es una ofrenda para Dios. Ahora, ojo con esto, cuando tú alabas, yo te voy a decir algo, hay personas que alaban y verdaderamente mueven su corazón. Hay personas que literalmente, ¿sabes qué? Sí, Dios, o sea, yo estuve mal, no importa, pero aquí, moliendo el corazón. ¿Me explico? Hay personas que de repente vienen y dicen, es que lo que más trabajo me cuesta es desprenderme del dinero. Es que lo que más trabajo me cuesta es esto, porque me cuesta mucho trabajo ganarlo. Pero te voy a decir algo, cuando tú estás moviendo tu corazón y dices, ¿es lo que me cuesta trabajo? Eso es lo que entrego. Yo te voy a decir algo, hay personas que tal vez no te cuesta mucho trabajo tu dinero, pero te cuesta trabajo tus hijos. Entonces de repente cuando tú dices, es que no quiero que mis hijos se vayan el sábado de la iglesia, y tú dices, muelo mi corazón, váyanse, chamanos. No, mamá, pero no váyanse, está bien. Pero es que mamá, tú siempre quieres que estemos sentados. No me diga nada, solo tomen sus cositas y váyanse, ¿no? Y me saludan a todos los jóvenes por allá. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Y yo te voy a decir algo, tenemos que aprender verdaderamente a ser sacrificados para Dios. Ahora, hay personas que tal vez lo único que tienen es su venganza. Hay personas que tal vez lo único que tienes es un pecado. Y yo te voy a decir algo, para Dios tú vas a decir, pero es que ¿cómo Dios va a querer mi venganza? Sí, ¿por qué? Porque es lo que tú más valoras. Porque es algo de alto precio para ti. Puede ser un alto odio lo que tú tienes en tu corazón y Dios te dice, dámelo, porque sé que es algo muy importante para ti. Ahora, chica esto. Cuando una persona aprende a ofrendar, cuando una persona aprende a ser disciplinado en la mesa del Señor, el Señor nunca se olvida. Ojo con esto, Lucas 24:50. Lucas 24:50. Dice, un segundo. Aquí estás. Y lo sacó fuera, si tú te das cuenta del título, ya Jesús ha resucitado, ya Jesús desapareció a sus discípulos, y dijo, y lo sacó fuera hasta Betania. ¿Quién había estado en Betania? Lázaro, había estado María, había estado Marta. Personas que aprendieron que en un momento a otro Dios puede cambiar tu relación, y personas que en un momento a otro aprendieron a ofrendar. Dice, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendición de Dios se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Es casualidad que el último lugar donde Jesús haya puesto sus pies sobre la tierra haya sido Betania? No. Yo te voy a decir algo, Dios nunca se olvida donde le han honrado su presencia. Yo te voy a decir algo, y puedes aprender a honrar a Dios de muchas maneras. Hay personas que hasta cuando se sientan a comer, la oración, yo te voy a decir algo, ¿es una oración que honra o es una oración de prisa? Padre, yo te pido que tú bendigas estos alimentos en el nombre de Jesús. No, entonces es real, ¿no? Y hay otras personas que pueden entender, y te voy a decir algo bien importante. Jesús se sienta a la mesa cuando tú lo invitas. Cuando tú dices a Jesús, ¿sabes qué? Siéntate, come entre nosotros, y tienes una perspectiva totalmente diferente, puedes apreciar el momento de una manera totalmente diferente. Vamos a regresar ahí a Juan 12. Juan 12, por favor. Juan 12. Mira esto. Dice, aquí, en el 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué es lo que pasa? El que estaba muerto resucita, y ahora lo quieren volver a matar para que dejen de estar creyendo en Jesús. ¿Sí me explico? Yo te voy a decir algo, hay veces que Dios viene a hacer un milagro sobre de tu vida. Ay, comadrita, como que tu matrimonio ya se restauró. No te preocupes, yo me encargo.
Es en serio, tú tienes que tener mucho cuidado quién está sentado a tu mesa. Ahora, ¿qué es lo que va a ser muy importante? Yo tengo que aprender a cuidar la mesa del Señor. Malaquías 1:7. Malaquías 1:7. Dice: ¿en qué ofreceré sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Cada vez que tú y yo venimos aquí, tú y yo, Dios nos está invitando a su mesa. Cada vez que tú y yo venimos, y te voy a decir algo, por eso nosotros celebramos la Santa Cena. En ese momento se parte el pan, se da el vino, y eso es lo último que Jesús, una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos. Los metió no era su casa, en sí lo llaman el cenáculo, y ahora que tú vayas a Jerusalén te van a llevar, y es un lugar que está en una parte alta. Entonces de repente estaba sentado ahí, y ahí partió el pan. ¿En dónde? En un comedor. Y les dio a cada uno de ellos, y les dio a beber. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando tú estás en la mesa del Señor, tú no puedes ser despreciativo con lo que Dios te da. Hay personas que de repente vienen a la iglesia, otra vez, la misma canción, el mismo pastor, y otra vez lo van a presentar como si fuera sorprendente. ¡Qué sorprendente! ¿Sí me explico? Y no te lo digo porque realmente yo necesito un halago, la verdad es que no, me explico. Pero te voy a decir algo, hay veces que somos bien despreciativos. Hay veces que Dios te dice: aquí está el pan de vida, cómelo. Ya voy a hacer mi devocional. Malaquías. Que voy de repente a los sacerdotes, le digo: de honra al Padre, del cielo, ¿qué voy a poner en mi devocional para que no me regañen? Jesús me ama un chorro. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que desprecias y haces miserable la mesa del Señor. Yo tengo que verdaderamente aprender a amar la mesa del Señor. Yo tengo que aprender verdaderamente a no despreciarla. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay quienes se sientan a la mesa de Jesús para poder cambiar a Jesús por un deseo, por un beneficio o por algo personal. Y a Jesús le ponemos un precio. Hay personas que de repente cuando vienen a la iglesia se sientan a la mesa del Señor, en ese momento aparentemente lo honran, pero empezamos a despreciar su alimento. Juan 13:21. Juan 13:21. Dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ojo con esto, es el Evangelio de Juan, y de quien está hablando es del mismo, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, este tipo necesitaba demostrar a dónde estaba. ¿Sí me explico? O sea, no estaba al lado del fregadero, no estaba recargado junto al baño, él estaba junto a Jesús, ¿no? A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, está Jesús, está al lado Juan, y Pedro así como que volteaba y le hace así como a Pedro de: ¿qué onda? ¿No? O sea, pues ¿quién? Entonces dice en el 25: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, te digo, o sea, a fuerzas, hay gente que le cansa de lucirse, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hacerlo más pronto. Hay personas que cuando reciben la saciedad de Jesús, cuando reciben lo que suple sus necesidades, en ese momento se les mete el diablo y se van. Es bien fuerte esto. Hay personas que de repente: pastor, pídale a Dios que me dé un trabajo. Y es más, casos todavía más fuertes: pastor, dígale a Dios que me quite el cáncer. Y te voy a decir: oramos, en serio, y hemos ayunado por personas, y de repente lo reciben, y una vez que lo reciben, ¡pum!, se olvidan de Dios. Personas que de repente: pastor, dígale a Dios que mi esposa no se vaya. Reciben, son saciados, y una vez que lo reciben, ¡pum!, se van. Yo te voy a decir algo: no podemos hacer miserable la mesa del Señor. Hay un versículo bien crudo que decidí no ponerlo para que mucha gente no se sintiera mal, pero dice la Biblia: o te sientas a la mesa de Jesús, o te sientas a la mesa de los diablos, de los demonios, dice. Y es bien importante, nosotros tenemos que aprender esto. No podemos despreciar la mesa del Señor. En la mesa de Dios, así como, ojo con esto, muchas veces Jesús te va a sentar en su mesa para presionarte, para sacar lo mejor de ti. Hay veces que Jesús te dice: ven, vamos a comer. Híjole, no. O sea, imagínate que un día la pastora te diga: vamos a comer.
¡Ah! Su nombre, Gloria. ¿No? Entonces, digo, te puede invitar cualquier persona, ¿no? Pero, ¿no? O mira, para que no se sienta mal, que te diga el apóstol Melo, mi amado, el Señor me habló varias cosas de ti, quiero hablar contigo. ¡Ay, hijo de ese nombre! No manches, ¿no? Entonces, pero te voy a decir algo, cuando estás en la mesa, el maestro tiene la intención de sacar lo mejor de ti. Hay veces que el maestro a la mesa te va a presionar. ¿Para qué? Para llevarte a lo mejor. Yo te voy a decir algo, muchas veces Dios te va a presionar de tal manera porque la presión no solamente estuvo sobre el perfume, ojo con esto, la presión también estuvo sobre los discípulos. Estaba Lázaro sentado y yo creo que alguien llegó y le dijo, oye Lázaro, los judíos te quieren matar, maestro. Y él estaba sentado viendo a Jesús. No hay bronca. ¿Cómo que no hay bronca? ¿Ya te diste cuenta quién está sentado ahí? Yo tal vez tenía una infección estomacal bien bárbara y me morí y él me levantó. ¿Qué importa lo que quieran hacer? No sé si estoy siendo claro. ¿Por qué? Porque tienes que estar claro con quién está sentado a la mesa. Jesús muchas veces te va a presionar y es normal, es la naturaleza de Jesús. Jesús muchas veces va a permitir presión en tu vida y sobre todo cuando estás sentado a la mesa con Él. ¿Tú crees que a los discípulos Jesús no los presionó? ¿Tú crees que Jesús muchas veces no llevó a los discípulos al límite? Sale, crucemos al otro lado y ahí van todos de ingenuos. Sí, vamos, y toma, se meten y tormentón, ¿no? ¿Sale? Vamos a llegar allá a ganar a donde nuestros amigos nos van a recibir y lo primero que sale es un endemoniado, haga su nombre, gloria, ¿no? O sea, sale, oye Pedrito, ¿qué onda? Quiero ir a tu comunidad, sale, ya lo lleva, tómala Pedrito, sanea a tu suegra, ¿no? ¡Ay! O sea, Jesús, ¿en qué problemas tú nos metes, no? Entonces, Dios es algo bien delicado, ¿por qué? Porque Jesús muchas veces te va a llevar al límite, porque muchas veces Jesús te va a estirar y sobre todo cuando eres una persona que acostumbra a sentarse a su mesa. Salmos 4.1. Salmos 4.1. Dice, respóndeme cuando clamo Dios de mi justicia. Cuando estaba, ojo con esto, cuando estaba bien relajado, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuándo? Ahora yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que Dios anhela tu ensanchamiento? Ojo con eso, no tu ensanchamiento físico, no, tu ensanchamiento en tu vida. ¿Sí me explico? Que puedas llegar a nuevos límites, que puedas lograr nuevas cosas, que tu vida pueda tener un crecimiento. Por supuesto que Él lo desea, pero ¿en qué momento viene el ensanchamiento de parte de Dios? Cuando estaba en angustia. Eso es bien importante. ¿Por qué de repente Dios me saca de una batalla y me mete a otra? Porque está buscando tu ensanchamiento, porque está buscando tu crecimiento. No, pastor, eso es algo totalmente blasfemo. Éxodo 1.12. Esto nos enseñaron unos amigos. La verdad, esta es una palabra que ellos nos revelaron hace mucho tiempo, pero yo te la quiero compartir. Éxodo 1.12. Era una amiga de la pastora. Dice, pero cuanto más los oprimía, tanto más se... Ahora, ojo con esto. No solo se multiplicaban, dice, se multiplicaban y crecían. Cuando Dios, mira, ojo, muchas veces Dios va a permitir que te estén oprimiendo. ¿Para qué? Para que te multipliques. Multiplicar significa que lo que tú eres se reproduce en otros, se reproduce en otras personas. Y no solo se reproduce, sino que también crece. Ojo con eso, una palabra para empresarios. Cuando hay opresión sobre de tu vida, no solo te vas a multiplicar en otros negocios, sino que esos también van a empezar a crecer. ¿Cuándo? Cuando te oprimen. Cuando de repente a un hijo está presionado porque es que tengo que entregar tareas domingo a las 12 de la noche, mamá, tengo que llevar mañana cartulina y no hay... ¿Me explico? Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque Dios está buscando multiplicarlo. ¿Por qué Dios permite la presión sobre tu vida? ¿Por qué de repente hay estrés sobre tu vida? Yo te voy a decir algo, porque Dios está buscando multiplicarte y está buscando que crezcas. Por eso Dios permite eso. No, pastor, todavía no me queda conforme lo que usted me está diciendo. Salmos 23. Ya voy. Aquí está. Mira, este versículo ya todo el mundo nos gusta.
Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y en este momento yo me imagino que todos sacan así como su pijama de borregos, ¿no? Y como que todos así se sienten más inspirados. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. En lugares de dedicados pastos me va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esta es para la oveja de otra casa. En esta casa Dios no nos lleva por ese valle, ¿no? ¿Verdad? No, yo te voy a decir, a todos nos lleva también por ese valle. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí este es el versículo dedicado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo estoy sentado a la mesa para recibir un banquete de parte de Dios, yo me siento y en ese momento Dios me trae una torta de la cafetería de RN México, una coca bien fría y me dice, todas estas delicias son para ti. Todas estas bendiciones son para ti. Pero alrededor de tu mesa va a haber angustiadores. Tú vas a poder disfrutar de lo que hay aquí, pero tienes que aprender a comer aunque haya angustiadores sentados en tu mesa. Tienes que aprender a disfrutar lo que el día de hoy tienes, iglesia. Dios te enseña a sentarte a la mesa donde está Juan, pero también está Judas Iscariote. En la misma mesa tienes que aprender a sentarte y a disfrutar las delicias de lo que Dios te da, aunque los angustiadores están rodeando tu vida. Estás a punto de comerte tu bendición, ¿no? Una torta de bisteca, acá eres Lázaro, ¿no? Entonces estás a punto de entrar y llega un angustiador. ¡Ey! Estabas bien enfermo y moriste de una infección estomacal, ¿eh? Bueno. Oye, pero es que yo te recomendaría no meterle tanta presión porque ¿qué tal si Jesús se vuelve a olvidar de ti? Yo te recomendaría no amar tanto a tu esposa porque ¿qué tal si las cosas nunca se recuperan? Yo no pondría tanta atención en un hijo porque los hijos son bien traidores. Yo no tendría tanta fe porque tal vez eso que estás soñando es demasiado alto. Y tú estás sentado a la mesa y alrededor de tu mesa están tus angustiadores. Es que, ¿por qué tú crees que eres digno de estar sentado a la mesa? Es que, ¿tú quién te sientes? ¿Por qué tú crees que Dios debe escuchar a ti? Y te voy a decir algo. Porque Dios te escogió y Él te llamó a la mesa. Y tienes que aprender a comer en la mesa rodeado de angustiadores. Es que no hay dinero, pastor, ¿cómo voy a ser feliz? Es que ¿cómo me voy a poder casar si no estoy teniendo lo que quiero? Tienes que aprender a comer las bendiciones de Dios, aunque los angustiadores estén alrededor. Y me fascina porque Dios te puede preparar mesa donde Él se le pegue la gana. Pero algo que me gusta de Dios es que Él quiere ver cuánta confianza hay de ti para Él. Porque si Él pusiera la mesa en un lugar alto, en la piedra más alta, en la montaña, en los mejores manjares, no pasaría nada. Pero hay algo que Jesús disfruta. Cuando Lázaro estaba sentado afuera de la casa, estaban los judíos planeando cómo matarlo. Y estoy seguro que a Lázaro le dijeron, están afuera intentando matarte. Pero no por eso Lázaro salió de la casa. Lázaro no cambió su forma de vivir. Lázaro no cambió su forma de adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía claro quién estaba sentado a la mesa. Nosotros tenemos que aprender a cambiar la atmósfera de la iglesia. Lucas 14:15 habla del gran banquete donde nosotros vamos a estar. Apocalipsis 19:9, nada más anótalos. Bienaventurados los que sean llamados, convidados a las bodas del Cordero. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Si tú me dices, pastor, es que yo no me siento digno de sentarme en la mesa de Dios, quiero presentarte una historia donde también había un joven donde no era digno de sentarse y la reacción cuando Dios lo llamó a su mesa. Lucas 15:21. Esa historia del hijo pródigo. Un hijo le dice al padre, dame mi parte de la herencia, me voy de casa, ya no te soporto. Ya no quiero estar cerca de ti, ya no quiero vivir bajo tus leyes, ya no quiero estar bajo tu supervisión, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de nada. Toma el dinero y se va a una, ojo con esto, no se va a la colonia de al lado, se va a una provincia muy lejana para estar totalmente alejado de la supervisión de su padre.
para que el padre no me pudiera corregir, para que el padre no me pudiera decir nada. Y una vez que estuvo ahí, dice la Biblia que malgasta todos sus bienes. Y llega un momento donde entra en un grado de desesperación porque dice: ya no tengo absolutamente nada. Estaba ahí en el lugar y de repente entra y recapacita. Si yo estuviera en la casa del padre, esto sería totalmente diferente. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo llega, todo golpeado, oliendo a cerdo, porque al final terminó cuidando cerdos, todo apestoso, con mucha hambre, llega de repente, llega a la casa y el primero que sale corriendo a recibirlo es el papá. Y él dice algo que cambió la atmósfera. El hijo fue el primero en cambiar la atmósfera. Ojo con esto, no fue el padre que la cambió. A pesar de que el padre sale corriendo, el primero en cambiar la atmósfera fue el hijo. ¿Cómo cambió el hijo la atmósfera diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¡Pum! La atmósfera cambió. En ese momento, no necesito otra cosa. Y en ese momento el padre dijo: no, lo abrazó, ni siquiera le dijo: oye hijo, y a ver, cuéntame, ríndeme cuentas, ¿qué hiciste? No, a él no le importó. Él simple y sencillamente cambió la atmósfera por una declaración que hizo. En el momento que lo toma, le dice: hey, vayan y maten al cordero gordo, porque el día de hoy vamos a tener fiesta. ¿A dónde lo invitó ahora el padre? A su mesa. En la mesa del padre. Tú tienes que aprender a sentarte en la mesa del Padre. Va a haber gente que va a estar inconforme porque tú estés sentado en la mesa del Padre. Dice la Biblia que cuando el hijo ya estaba acá, de repente llega el otro hijo, el que no se había ido. Oye, pero ¿por qué haces tanto por él? Si él se fue con prostitutas, hizo esto, bla, bla, bla. Él era mi hijo que estaba muerto, pero ha regresado. Yo te voy a decir, hay mucha gente que no le va a gustar. Algo que tú y yo tenemos que aprender es a honrar la mesa del Señor. Y ahorita nosotros vamos a tener la posibilidad de poder volver a sentarnos en la mesa del Padre. ¿Sabes cuál es el problema cuando una persona no honra la mesa del Padre? Cuando una persona no honra la mesa del Padre, ¿sabes qué hace Jesús con la mesa? Quita obviamente el banquete, quita las cosas, y cuando alguien no honra la mesa del Padre, Jesús vuelve a la mesa. Eso es lo que hizo en el templo. Cuando tú no honras la casa del Padre, cuando tú no honras su mesa, Él vuelve a la mesa para que nadie tenga intimidad con Él. Y eso es algo que muchas veces a la iglesia le pasa. Deshonras la mesa del Padre, prefieres estar buscando lo propio. Y eso es algo que Dios muchas veces... Yo me ponía a pensar cómo se sentía el corazón de Marta, cómo se sentía el corazón de María, cómo se sentía el corazón de Lázaro. Y antes de entrar aquí, yo le pregunté a Dios: ¿y cómo se siente tu corazón? Yo te quiero preguntar algo. Ahorita yo puedo preguntarte: ¿cómo se siente tu corazón? Ay, pastor, estoy muy afligido. Ay, pastor, es que aposté contra Croacia. Ay, pastor, es que me siento muy mal. La pregunta del día de hoy: cuando tú vienes a la casa del Padre, yo te voy a decir algo. Puedes venir a saciarte como lo hizo Judas. Puedes venir a hacer negocio como lo hicieron los mercaderes. O puedes venir a cambiar la atmósfera como lo hizo María. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Te has equivocado, iglesia? Hoy es el tiempo de poder cambiar la atmósfera. El hijo no llegó y yo no creo que llegó: ¡Padre! ¡Padre! ¡Te fallé! No. ¿Cómo llegabas tú después de haber chocado el carro de tu papá? Padre, ¿te acuerdas que tú me dijiste? Yo te voy a decir algo: sentían vergüenza y no tenían que gritarle. No espero que tú digas: ¡Padre! ¡Me masturbé anoche! No. Padre, no he estado sentado en tu mesa, Padre, la verdad. Y me encantaría poder cambiar la atmósfera. Y me encantaría que el día de mañana tú decidieras regresar aquí, porque tú sabes que aquí es un lugar donde se te honra. Eso es lo que yo quiero decir. No soy perfecto, tengo muchos errores, tengo muchos traumas a veces, tengo muchos, a veces hasta pecados. Pero el día de hoy yo quiero que tú te vuelvas a sentar a mi mesa. Y el día de hoy yo quiero tener una intimidad contigo. Señor, estoy esperando un momento en que tú toques a la puerta para yo abrirte, y que esa cena se vuelva desayuno, comida, merienda
sobremesa, mesita de postres, ¿no? El recalentado. Porque una vez que tú entres a mi casa, no te voy a dejar salir. Eso es lo que yo quiero que podamos orar el día de hoy. Iglesia, el día de hoy vamos a volver a la mesa del Señor, un lugar tan honroso para Él, que Él decida que sea su lugar predilecto. Yo me pongo a pensar y digo, Jesús, si el último lugar que tú pisaste en la tierra, yo te voy a decir, es muy importante ese lugar. O sea, no es cualquier lugar, ¿se me explicó? O sea, escogiste que fuera Betania. ¿Por qué no escogiste Jerusalén? Hay cosas bien padres ahí. ¿Por qué no escogiste el mar de Galilea en un atardecer así súper pro? No. Es su último lugar donde Él estuvo, está en el lugar donde a Él honraron. Betania. Betania significa casa de Dios. Que en tu corazón verdaderamente Dios diga, esa es mi Betania. Yo ahí regreso. Ay, qué fuerte. Señor, es que yo te voy a decir algo, me voy a apurar porque ya tengo poco tiempo. El Espíritu Santo está en todos lados, eso es una realidad. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Ahora, cuando Jesús es llevado al cielo, ojo con esto, no es de que Jesús esté en todos lados, Él está en el cielo. Y te voy a decir algo, hay muchas manifestaciones en el cual Jesús muchas veces aparece, y lo podemos ver cuando iba camino a Emaús, ahí se desapareció Jesús. Pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo te visita y es otro nivel de Espíritu Santo. Pero te voy a decir algo, hay personas que yo tengo la certeza que Jesús se desaparece. Jesús dice, yo quiero estar contigo. Que Jesús te diga, yo estuve ahí contigo. ¡Ay! Eso es otro nivel. Yo te voy a decir algo, tenemos que aprender a honrar la presencia de Jesús, iglesia. Tenemos que verdaderamente aprender que la mesa del Señor no es un lugar despreciable. ¿Qué es lo que le traes a Jesús? Jesús, te traigo lo que me sobra, te traigo, mira, y hoy vengo a la primera porque la segunda reunión tengo cosas que hacer. O hay personas que dicen, yo vengo a la segunda porque... Yo te voy a decir algo. ¿Por qué esperamos que Dios sea agradecido con nosotros si nosotros muchas veces estamos dando a veces aquello que nos sobra? No se estoy diciendo claro. Vamos a darle a Dios, y con esto no te estoy hablando de una ofrenda económica nada más. Porque hay veces que cuando digo, no, eso no se trata de una ofrenda económica, ¡ay! ¡Uf! ¡Qué bueno! Eso sí me hubiera molido, ¿no? Sí, que le entrego a mis hijos, sí, a todos, ¿no? A todos se los doy. A la esposa también, ahí se la dejo, a la suegra, a la sobrina, todos yo se los dejo. La pregunta es, a ti, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Cómo tú vas a honrar a Dios? El día de hoy vamos a cambiar la atmósfera de este lugar. Lázaro cambió la atmósfera, el hijo pródigo cambió la atmósfera, María cambió la atmósfera, el soldado romano, cuando dijo Jesús, oye, voy a ir a tu casa a sanar a tu enfermo, y el soldado dijo, yo no merezco que tú entres a mi casa. Uno podría decir, ay, qué baja estima, un encuentro, por favor. No. ¿Qué es lo que le dijo? Si tú soltares la palabra, con eso es más que suficiente. Una palabra de fe cambió la realidad. ¿Con qué vas a cambiar tú la realidad del día de hoy? ¿Has estado lejos? Cambia la atmósfera como dijo pródigo. ¿Estás cerca de la casa de Dios? ¿Estás agradecido? Cambia la atmósfera como lo hizo María. ¿Había algo muerto en tu vida? Cambia la atmósfera como lo hizo Lázaro. Verdaderamente hay un problema grande que estás pasando en tu vida, entonces cambia la atmósfera como lo hizo el soldado. Quiero pedirte que donde estés puedes ponerte en pie y puedes cerrar tus ojos.